Las personas arrogantes son aquellas que actúan como si fuesen superiores a los demás. Esta idea generalmente se manifiesta en su forma de actuar, de hablar y de pensar. Por lo general, esta creencia les lleva a infravalorar al resto. Por ello, suele ser complicado convivir con ellas. Pensemos que la línea que separa una autoestima sana de la arrogancia es muy fina. Por eso es importante aprender a diferenciar a las personas arrogantes de aquellas que simplemente se quieren a sí mismas. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla las características de las personas arrogantes. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Deseo excesivo de ser alabados por los demás. En la mayoría de los casos, la arrogancia suele esconder una profunda inseguridad. Quienes cuentan con este rasgo suelen buscar la aprobación del resto de manera desesperada. Esto les lleva a realizar todo tipo de conductas destinadas únicamente a este fin. Por ejemplo, al principio suelen mostrar mucho interés en los problemas de otros, esto con la intención de destacar su propia posición. Además, las personas arrogantes tenderán a desarrollar al menos una habilidad de la que se sientan especialmente orgullosos, pero en lugar de utilizarla para su propia satisfacción, la emplearán para realizar comparaciones en las que salgan favorecidos y buscar el aplauso de los demás. Número 2. Hablan constantemente de sí mismas. Debido a su baja autoestima, una persona arrogante tenderá a usar una estrategia conocida como sobrecompensación. Esta le llevará a darse más importancia de la que realmente tiene. Así, intentará ponerse por encima de los demás y dedicará casi toda su atención a sus propios problemas. Esto hace que la mayoría de los arrogantes sean incapaces de escuchar realmente a los demás. En lugar de interesarse por las preocupaciones de otros, tenderán a interrumpir las conversaciones para contar algo interesante sobre su propia vida. Número 3. Poseen un gran carisma. Paradójicamente, a pesar de que no sepan escuchar y de que no se interesen por los problemas del resto, los arrogantes tienden a caer muy bien al principio. Esto se debe a que, como hemos dicho antes, al principio suelen escuchar atentamente y además saben perfectamente qué hacer para que los demás les presten atención. Por eso, en un primer momento suelen parecer personas muy interesantes, extrovertidas y cercanas. Sin embargo, esta primera impresión favorable acaba por desvanecerse en la mayoría de los casos. Cuando las personas que rodean al arrogante se dan cuenta de cómo es realmente, las aristas descubiertas en su forma de ser se vuelven muy molestas o directamente insoportables. Así, no es raro encontrar a personas arrogantes con gran capacidad para hacer nuevos amigos, pero que son incapaces de conservarlos. Esta es una de las claves que pueden advertirnos sobre la presencia de una persona de este tipo. Número 4. No son capaces de reconocer sus errores. Debido a que no confían realmente en ellos, los arrogantes detestan profundamente que otros señalen sus fallos. Esta es una de las principales diferencias que muestran con las personas con alta autoestima. Para este grupo, descubrir un error es una oportunidad para mejorar la propia forma de actuar. Por el contrario, las personas arrogantes tratarán de ocultar sus errores y negárselos a sí mismos. Esto les lleva a tener muchas dificultades para mejorar, lo que puede acarrearles problemas en todos los ámbitos de su vida. Número 5. Mecanismo de defensa. Una persona arrogante puede usar su soberbia para poder proteger y aumentar su autoestima. De esta forma, se usa la arrogancia para poder ocultar tanto su inseguridad o sus sentimientos de inferioridad y de falta de confianza. Cuando una persona se sienta insegura, acostumbrará a rechazar a los demás a través de este tipo de actitud. Es importante remarcar que el hecho de que se sienta con superioridad no significa que tú eres inferior. Para que esto no te afecte, debes darle poca importancia a esta actitud propia de la soberbia. Intentar ayudarle no te servirá de nada, ya que solo podrá cambiar si él o ella pueden ver su problema. Si te parece interesante la información, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Asimismo, te invitamos a unirte a nuestras redes sociales. En la descripción tienes el enlace. Por el momento, esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.